Hola, buen día, mi nombre es Kleiber. En este video conoceremos algunos controles con los que cuenta WinDev y haremos algunas operaciones básicas. Bien, tenemos el control de entrada. Vamos a ponerle aquí un control de entrada. Vamos a meter tres controles de entrada. Vamos a darle clic acá. Tenemos segundo control y vamos a hacer un tercer control. De hecho, los controles también podemos ponerle control C, control V para poder copiar un control adicional. Para nuestro caso va a ser dos entradas. Con barra espaciadora le vamos a poner número 1, vamos a ponerle número 2 y aquí le vamos a poner suma. Vamos a poner también un botón que va a ser el que nos va a permitir calcular la suma. Calcular suma. Le damos guardar. No olviden siempre guardar sus proyectos. Esto permitirá que si tienen un corte de luz o algún error en el sistema, en su proyecto, pues no se les pierda lo que ustedes ya hayan trabajado. Entonces tenemos número 1, número 2 y va a sumar. Vamos a correr esta ventana. Vamos a ponerle un número acá. Vamos a ponerle un 12, un 25 y nos debería dar 35. No hemos hecho lo que es el evento. Perdón, se me pasó acá. Tenemos que meter código, en este caso en nuestro botón. Entonces en el evento clic nos debe de sumar. Entonces tenemos que edt suma va a ser igual a edt número 1 más edt número 2 y esto ya debe de funcionar. Vamos a guardar. Vamos a poner un número 15 más 25 más 20 serían 35 que debería dar. Sin embargo nos da 1520. Dentro de lo que es programación es muy importante conocer los tipos de datos que nosotros vamos a manejar. En este caso aquí nos está enviando un error y nos está dando una información incorrecta, puesto que no hemos especificado adecuadamente los tipos de datos que va a manejar cada entrada de texto. El hecho de que sea entrada de texto no quiere decir que solamente va a manejar texto, sino también puede manejar otro tipo de datos. Entonces vamos a corregir esta parte. Nos vamos a la descripción de lo que es el número y vemos que el tipo de entrada que tenemos acá es de tipo texto. Debe ser de tipo numérico para que nos procese la información adecuadamente. Hacemos lo mismo con lo que es la otra entrada. Le damos numérico, le damos aplicar, y algo que les va a servir mucho cuando ustedes estén programando es que con la tecla F4, si nosotros hicimos una acción acá y es del mismo tipo de control y le doy F4, me hace exactamente lo mismo que yo hice anteriormente. Le damos guardar y vamos a probar si esto ya funciona. Nos vamos a que aquí sería 15 más 20, le damos calcular y perfectamente nos aparece 35. De hecho, por ejemplo, aquí podemos notar que le pone 35.00. Dentro de las otras características, en este caso del control edt, tenemos que también podemos ponerle una máscara. La máscara no es más que cómo queremos que se introduzca la información acá. Como podemos notar, de manera predeterminada WinDev le pone una máscara que todos los números que nosotros metamos siempre va a llevar 3 dígitos y cada 3 dígitos va a ir dividido por una coma y al final va a llevar un punto 00, como si fuera con los 00 de decimales. Si yo quisiera que estos números fueran enteros, o sea, me refiero a que no lleven decimales, podríamos en un momento dado especificar una máscara acá, y aquí WinDev nos permite diferentes tipos de máscaras. Por ejemplo, podría ser que sea nada más vamos a darle validar, ya tenemos una máscara. La máscara mencionaba que forzamos a la entrada que respete este formato. Le damos a aplicar clic. Acá le damos F4 para repetir la acción, F4 para repetir la acción y ya tenemos nuestra suma funcionando. 25 más 15 serían 40, perdón. Ok, ya tenemos los 40 acá y podemos hacer que esto haga una operación sencilla, ¿no? Podemos multiplicar y hacer otro tipo de operaciones. Aquí podemos ver también que podemos, por ejemplo, podemos multiplicarle acá y vamos a correr esto. Sería 10 por 10, obviamente serían 100. Dentro de las características también del edt, en este caso, por ejemplo, para que el usuario no pudiera modificar lo que es el 100 que nos aparece acá en la descripción de suma, del edt suma,
podemos decirle que sea solamente lectura. Volvemos a correr nuestra ventana, podemos poner 15 más 30, le doy calcular, nos calcula la multiplicación, obviamente aquí decíamos suma, pero es multiplicación por nuestro código, y podemos notar que yo estoy presionando mi tecla de retroceso o la de suprimir y no podemos modificar esa parte por las características o más bien la descripción que se le asignó como solo lectura. Bien, entonces esta es una muestra de lo que se puede utilizar para lo que es la entrada. En el caso del estático simplemente es poner un texto como tal. Sin embargo, WinDepth es un poquito más potente, no solamente puede ser un estático, sino también puede ser de un tipo de RTF. El RTF nos permitirá darle formato a nuestro texto. Por ejemplo, texto, esto a lo mejor podríamos poner una nota, 2 puntos, y queremos que nota sea, digamos, que vaya en color rojo, va a ser en negrita y con un tamaño de 14. Aquí le vamos a poner, esta es una nota, esta es una nota, y esto va a ser en color normal automático, no va a ser negrita y va a ser de un tamaño menor. Vamos a aplicar y aceptar. Entonces para eso nos sirve lo que es el estático. Tenemos también lo que es el botón. Los botones ya los habíamos visto en el video anterior y pues acabamos de verlo ahorita también en acción, ¿no? Tenemos una imagen. En la descripción podríamos en un momento dado asignarle una imagen desde nuestro disco duro. También podemos asignarle desde lo que es la galería del proyecto, o sea, todos los elementos que tengamos dentro del proyecto, y del catálogo que WinDepth, como ya habíamos mencionado, trae ya predeterminadamente. Esa es la parte de la imagen. Tenemos también lo que son las imágenes animadas. Las imágenes animadas es prácticamente lo mismo, salvo que, válgase la redundancia, son imágenes que son traen animación ya por default. Vamos a correr esta ventana para ver cómo funcionan estos, y esto sería la imagen animada y la imagen animada. Entonces esto hace de que estos detallitos que trae WinDepth te permita hacer interfaces mucho más bonitas. Vamos a aceptar, vamos a eliminar estos dos elementos. Tenemos también lo que es el combo box. Ahorita vamos a ver el combo box y otras opciones porque vamos a necesitar datos para poder llenar esto. Tenemos lo que es el botón de opciones. Esto te permite elegir entre una u otra opción. Vamos a correrlo para ver rápidamente cómo funciona. Yo puedo elegir esta opción o esta opción. Insisto, todos los controles que estamos viendo, todos traen una descripción y traen lo que son el código que nosotros con el que podemos programar conjuntamente con los eventos que correspondan a cada control. Tenemos la casilla de verificación, que simplemente es un check. Tenemos también las pestañas, cuadros de mandos. Tenemos también en la parte de lo que es algo que se utiliza muy comúnmente, es que una ventana puede tener un menú. Podemos agregarle lo que es un menú en lo que es la parte de la ventana. Está la cinta de opciones, que es algo similar a lo que tiene WinDepth en esta parte. Acá nos permite tener una cinta de opciones con diferentes opciones para nuestros proyectos. Tenemos también lo que es la parte de los menús. Podemos ponerle un menú principal y de manera muy fácil podemos editar. Por ejemplo, también el menú trae su propia descripción. Podemos agregarle acá, por ejemplo, que sea inicio. Vamos a aplicar. Podemos agregar un submenú, agregar después o transformarlo en un submenú. Y aquí podemos ponerlo, por ejemplo, clientes. Podemos agregarle otro después. Podemos ponerle proveedores. Y así irnos con las diferentes opciones. Y obviamente aquí podemos meter lo que es el código, que cuando le demos clic acá se vaya a una lista de clientes. Aquí es una selección y aquí podría poner mi código. Trae ese evento también, ¿no? Entonces todo trae lo que son todos los controles traen descripciones y eventos, que es con lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces a este menú, para eliminar lo que es el menú en esto, nos vamos a la parte de ventanas, primera ventana, controles, menú, y le doy
quitar el menú, descripción, seleccionar, perdón, no está la opción acá. Vamos a irnos a eliminar el menú principal. Decimos que sí. Vamos a agregar y ya quedó limpia nuestra ventana. Seguimos con la creación de nuestros, más bien conocer los que son los controles. Tenemos también lo que son las ventanas internas. Esto es un poco más avanzado. Y dentro de lo que son, aparte de los controles usuales, tienen controles muy poderosos lo que es WinDev. WinDev trae, por ejemplo, dentro de lo que es ofimática, trae un procesador de texto. Cabe mencionar que este procesador de texto, lo mismo que la hoja de cálculo, el lector PDF y el editor de imágenes, son totalmente programables. Yo puedo soltar un control de procesador de textos y ya tenemos el procesador de textos funcional. Si nosotros corremos nuestra ventana, vamos a ver que esto ya funciona perfectamente y lo maravilloso de esto es que sin ninguna línea de código yo puedo tener prácticamente un Word, ¿no? Un Word básico. Entonces aquí yo puedo abrir un archivo y ya tenemos esto podemos editarlo, podemos cambiarle el tipo de letra, el tamaño, el estilo, o sea, trae muchísimas opciones. Podemos insertar imágenes, tablas, trae la parte de diseño, la parte de vista. Entonces esto es funcional. Y así como un simple control EDT que tiene una descripción, también un procesador de textos tiene una descripción, la cual la podemos modificar. En este caso, por ejemplo, una opción muy sencilla sería decirle que no queremos la cinta de opciones. Le damos a aceptar y ya quedó nuestro procesador de texto sin lista de opciones. Podríamos en un momento dado personalizarle una cinta de opciones para este procesador de texto. Lo mismo que la hoja de cálculo, igual sin ninguna línea de código nosotros ya tenemos esto funcional. Vamos a verlo tantito. Y tenemos lo que es un procesador de textos normal, funcional, como si fuera una hoja de Excel. Y como mencionaba, eso también es manipulable por programación. Podemos irnos a la parte del código y podemos en sus diferentes eventos, aquí tenemos diferentes eventos, podemos programarlo y darle un comportamiento en base a las necesidades que tenga nuestro cliente o nuestro proyecto. Tenemos la parte de el lector de PDF también, el lector de PDF igual de potente. Con un solo clic tenemos un editor completo de PDFs donde podemos en un momento dado abrir, jalar un archivo y poder meterlo aquí directamente. Ya nos funciona, podemos imprimir, trae las opciones para buscar todo en el texto. Entonces podríamos en un momento dado una idea sería tener, por ejemplo, un EDT en nombre del elija el archivo. Más bien sería un botón, tener un botón donde nosotros aquí programemos de tal manera que al darle clic nos abra un explorador de Windows, elijamos el archivo PDF y lo cargue directamente en nuestro control PDF. Bien, entonces tenemos también lo que es el editor de imágenes. El editor de imágenes en esta versión 24 es muy avanzado, trae muchísimas opciones. Esto, tal y como los otros controles avanzados, es totalmente funcional. Le damos a abrir, podemos abrir una imagen y esta imagen poderla editar, ¿no? Y tiene diferentes opciones, trae otras herramientas, lo podemos rotar, hacerle muchas cosas que nos permite lo que es el editor o el control de imágenes. Vamos a darle suprimir. Tenemos otros también, lo que es otro de los controles avanzados que es muy práctico, es en el caso de la cámara. Yo puedo jalar el control cámara. Este también trae su propia descripción, podemos codificarlo. Sin embargo, trae muchas características, como por ejemplo, si yo quiero que esto ya sea funcional, podría darle clic acá, le doy la descripción, le digo qué cámara quiero que utilice, le doy a aceptar, le doy a aplicar, aceptar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y pues podemos correr nuestra ventana y ya tenemos acá. De hecho, aquí esta persona que está aquí soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No tengo muy buena cámara, por eso se ve así. Y pues aquí está un poquito mala la iluminación, pero bien, es para mostrarles cómo funciona. Le damos a aceptar y ya tenemos. Entonces de esa manera podemos trabajar con los controles tanto básicos como avanzados de una manera muy rápida, y si han visto, muchas cosas las hemos hecho
y no hemos utilizado líneas de programación, no hemos utilizado código. Entonces tenemos lo que es un mapa. Este interactúa con lo que es la API de Google Maps. Esto obviamente es un control un poquito más avanzado, pero es muy fácil de programar. Tenemos también lo que son los conectores entre dos controles, las notas o post-it, que en algunos lugares así se llaman. Estas notitas son funcionales también. Vamos a ver acá, tenemos acá y podemos ver que se cierra, ¿no? Se funciona. Control Z para volver a recuperar lo que es la nota. Entonces todas estas funcionalidades ya muy prácticas, pues ya las trae predefinidas Windev, y eso nos ahorra muchísimo código, y por eso siempre hemos mencionado que con Windev se programa 10 veces más rápido. No es publicidad, sino es una realidad con la que podemos trabajar. Bien, también tenemos lo que son habíamos mencionado los controles para manipulación o manejo de la información o de las bases de datos. Para poder ver esto nos vamos a tener que saltar, aunque sé que algunos podrían estar iniciando en todo el asunto de la programación, pero es necesario para poderles mostrar la facilidad con la que se manipulan o se trabajan los datos en Windev. Para que pueda mostrarles estos controles, algunos de ellos, vamos a tener que utilizar vamos a crear una pequeña base de datos. En este caso, para poder hacerlo, nos vamos a la pestaña del botoncito de análisis, le damos clic y vamos a tener que crear un análisis. Un análisis no es más que describir las características que necesitamos que tenga nuestra base de datos. En este caso va a ser el nombre del análisis, le damos siguiente. Cabe mencionar aquí también que con Windev tú podrías interactuar con diferentes tipos de bases de datos, SQL Server, MySQL, MariaDB, entre otros. También es importante saber que Windev trae su propia base de datos, su propio gestor de base de datos. En este caso trae dos tipos, que es la clásica y la cliente-servidor. Si no entienden estos conceptos que les estoy mencionando, no importa, después vamos a verlos con más detalle. Sin embargo, ahorita es necesario para poderles mostrar el comportamiento de los demás controles. Entonces vamos a decirle que va a ser de tipo clásico, le damos siguiente, y nos aparece lo que es el asistente para crear un archivo de datos. Un archivo de datos no es más que como una hojita de Excel donde nosotros vamos a meter nuestros datos. Crear una nueva descripción del archivo, le vamos a decir que cree una nueva. Vamos a ponerle, por ejemplo, que este archivo de datos va a guardar los datos de un cliente, le damos siguiente. Va a ser de tipo clásico, le damos siguiente, y aquí nos pide los campos que vaya a llevar o los datos que va a llevar nuestro cliente. Obviamente en un cliente necesitamos lo que es un nombre. Este es un nombre, va a ser de tipo texto. Cuántos caracteres va a soportar ese campo o esa parte donde va a guardar la información. Le vamos a decir que 150 caracteres. Vamos también a ponerle un apellido va a ser de tipo texto, va a ser de 150 también, y vamos a ponerle un teléfono. Con esos tres datos prácticamente tenemos teléfono, va a ser de tipo texto, va a ser 50. Le damos a aplicar y ya tenemos nuestra tablita de esto. Esto es una descripción, como mencionaba, de la información que vamos a recabar de nuestro cliente. Para que esto ya se habilite, porque esto es una descripción o es una configuración, tenemos que darle en lo que es la parte de generación. Esto menciono, insisto, esto es un poquito más avanzado, pero quiero mostrarles cómo podemos manipular esto. Vamos a nuestra primera ventana y vamos a agregarle algunos datos a nuestra base de datos. Para poder hacer eso, Windev trae una herramienta que se llama WMAP, donde nos permite llenar esta tabla de manera práctica. En este caso todavía no está creado el archivo, eso simplemente mencionaba la descripción, las características. Le vamos a dar a examinar, le vamos a dar que seleccione la carpeta por default y le vamos a decir que sí cree nuestro archivo. Le damos siguiente y ya podemos agregar nuestra información. Esto es prácticamente como una hoja de Excel. Entonces aquí vamos a ponerle Mario, vamos a ponerle un apellido, Gordillo, un teléfono cualquiera,
y vamos a ponerle otro nombre que se llame John Jackson, cualquier número. Vamos a poner otro que se llame Daniel López y un número cualquiera. Vamos a aceptar. En este caso ya tenemos guardada nuestra información. Si volvemos a consultar esta tablita con el WDMap, que es otra de las herramientas que trae integrada WinDev, podemos ver que ya tenemos los 3 datos. Bien, esto nos va a servir para que podamos mostrarles los otros controles de manera visual. Entonces, en este caso tenemos nuestra primera ventana y vamos a nuestros controles, que es en este caso realmente lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de una tabla, yo puedo darle clic en la tabla, suelto el control tabla, nos aparece el asistente y nos dice cómo queremos llenar nuestra tabla. Lo podemos llenar por programación o bien podemos llenarlo a través de un archivo, y vamos a hacerlo a través del archivo que nosotros acabamos de crear. Le damos siguiente, seleccionamos cliente, le damos siguiente, seleccionamos los elementos que queremos mostrar, por ejemplo el cliente ID, eso no nos interesa, y queremos mostrar nombre, apellido y teléfono. Es más, teléfono no queremos mostrarlo y podemos utilizar nombre y apellido. Le damos siguiente. Por qué elemento, por qué campo va a ordenar, va a ser por cliente ID. Le damos siguiente, le damos siguiente, 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 y ya tenemos nuestra tabla funcional. Si nosotros ejecutamos nuestra ventana, podemos ver que esto ya funciona perfectamente y sin ninguna línea de código. Entonces estamos trayendo esta información de manera muy fácil, y esto demuestra la potencia de WinDev para manejar lo que son datos. Sería una opción. Lo que es un looper también, el looper, por ejemplo, puede ser un looper vertical. De igual manera también nos muestra los datos, nos permite llenar este looper a través de varias opciones. Vamos a hacerlo como lo hicimos con la tabla, con lo que es un archivo de datos. Le digo que va a ser a través de nuestro archivo de datos clientes. Le damos siguiente. Queremos acá que no aparezca esto y que aparezcan los 3 elementos, nombre, apellido y teléfono. Le damos siguiente. El orden por medio de cliente ID, le damos siguiente, le damos siguiente, siguiente, y ya tenemos nuestro looper. El looper es una agrupación de elementos. Por ejemplo, acá tenemos los 3 datos y esto funciona también perfectamente. Bien, aquí podríamos tener una imagen, podríamos tener botones, podríamos tener otras opciones muy potentes en WinDev. Le damos cerrar, le damos aceptar. Esa es la parte del looper. Vamos a ver qué otro elemento tenemos acá. Tenemos un list box, por ejemplo, una lista de elementos. De igual manera también nos permite llenar este list box a través de un archivo o también desde las diferentes opciones. Le damos siguiente. Va a ser por medio de clientes. Le damos clientes. Queremos que nos muestre los elementos para mostrar, van a ser todos. Le damos siguiente. Le damos siguiente, siguiente. Le damos que no, le damos siguiente, siguiente, y ya tenemos nuestra lista. Aquí en la lista nos está mostrando lo que es el número 1, 2 y 3, que es el orden en que se grabaron nuestros archivos. Y podemos especificarle de manera muy fácil y sin código. En la descripción vamos a la parte de contenido y le decimos que nos muestre lo que es el nombre. Le damos a aceptar. Corremos esta ventana. Y podemos notar que nuestro list box es totalmente funcional y sin código, que es la característica que trae WinDev en este tipo de controles. Le damos cerrar. Tenemos también lo que es el list view, prácticamente es casi lo mismo. Algunos controles no los vamos a ver porque trae otras opciones. Prácticamente los más comunes serían estos para el manejo de datos. De hecho, también en lo que es la tabla trae una opción, vamos a verla, vamos a rellenarla a través del archivo. Le damos clientes, le damos siguiente, vamos a hacer que nos muestre los 3 elementos, nombre, apellido y teléfono. Le damos siguiente y le vamos a decir que sea editable y que permita la entrada en cascada. Le damos siguiente, siguiente, siguiente. Eso de permitir la entrada no es más que directamente aquí podemos guardar nuestra información. Por ejemplo, podemos poner María Guillén
Guillén, un número telefónico, le damos guardar. Entonces hemos agregado el elemento María. Si nosotros nos vamos a nuestra base de datos y vemos con el WDMap, podemos ver que sin ninguna línea de programación nosotros ya tenemos a María directamente en la base de datos. Entonces es una de las cositas que WinDev trae, que te permite programar mucho más, pero mucho más rápido que en otros elementos. Aquí no tuvimos la necesidad de crear objetos, de crear conexiones, sino todo se está manejando directamente desde los controles y desde los asistentes. Así es de poderoso WinDev. Muy bien, bueno, pues esto era para mostrarles los controles para manejo de datos. Hay muchos controles que ver, los vamos a ir conociendo, o esperemos que nos dé tiempo en el curso para poderles mostrar la mayoría de los que se usan en la mayoría de los proyectos ya reales. Por el momento, pues esto ha sido todo. Déjanos tus comentarios, por favor. Danos un like si te gustó, inscríbete y activa la campanita para recibir los siguientes videos y compártelo para que seamos más en la comunidad. Muchas gracias.